A continuación vamos a tener algunos minutos de participación, ¿no? Invitamos al auditorio si tiene alguna pregunta para los depositores, para los panelistas o algún comentario, ¿sí? ¿Podrían alcanzar el micro, por favor? Calderón. Dado el fracaso actual de la terapia antibiótica y antiviral, quisiera que el panel, alguno de ellos, me dijera cómo se está avanzando en la genética tanto de los gérmenes como de los virus, que parece que a la larga va a ser la única forma de terminar con esto, a pesar de que el gran problema es que cuando ellos hacen la mutación, antes de que nosotros podamos intervenir. Muy bien. A lo mejor una otra pregunta para que puedan responder, doctor Cabezas. Sí, tenía una pregunta en relación al cólera. El año 96 tuvimos un rebrote, ¿no? Y está vinculado a un fenómeno del niño. Entonces, con lo que ha explicado el doctor Lanata, esta asociación del plancton, fitoplancton, zooplancton, estos copepos, etcétera, y con el calentamiento global, ¿cuál sería su pronóstico? Y algún comentario en relación a la vacuna. Obviamente el saneamiento básico es lo básico, ¿no? Pero hace años, desde que era estudiante, siempre decimos eso, pero seguimos teniendo ese problema de saneamiento. Entonces la vacuna es que un comentario en relación a eso. Y la otra pregunta era en relación el doctor Gotuso ha mencionado de que cuando ocurrió la epidemia de influenza H1N1, los países ricos sabían comprar todas las vacunas, incluso las que todavía no se habían producido. Y nosotros, por más dinero que tengamos, y aunque lo tenemos muy poco, no tendríamos acceso a ellas. Entonces hay la inquietud de una producción regional, y no sé, el comentario de la doctora de OPS, no creo la factibilidad de esto, en asocio entre lo público y privado, pueda tenerse vacunas de este tipo porque si entra un virus con la letalidad que se ha mencionado, en realidad no vamos a tener tiempo ni para vacunar. Ok, bien, vamos respondiendo a esta altura. Sobre la pregunta del doctor Calderón, en relación si hay alguna terapia genética para... sí, ahorita doctor, un segundo. Sobre si hay terapia genética para antimicrobiana. ¿Alguien de la mesa quisiera responder? Bueno, en general, todo el tiempo ya estamos usando métodos moleculares genéticos. Tenemos ahora mecanismos que podemos secuenciar un organismo en menos de 24 horas. Por ejemplo, les comento que la detección del H1N1 en México fue hecho en San Diego, mediante justamente un secuenciamiento completo de un virus que hasta ese momento no daba positivo a influenza porque no era el mismo grupo antigénico. Y ahí se secuenció y se encontró que era influenza, y hay mecanismos muy rápidos ahora para llegar a detectar nuevos virus. En NAMBRU, por ejemplo, en un año hemos detectado 12 virus nunca descritos en humanos causando fiebre en la selva peruana, mediante justamente técnicas moleculares. Ahora, de ahí a que tú puedas saltar a desarrollar una vacuna o un nuevo tratamiento, no es tan simple, ¿no? Ese es el sueño, encontrar cuáles son las características virulentas que podría uno después manipular para poder generar algún producto que pueda prevenir esto, ¿no? Todos están en esa permanente búsqueda, no es fácil, pero en este camino vamos, creo. Ahora, ¿sí? No, termine, doctor, por favor. No, quería ver la pregunta del cólera, pero si seguimos en este tema de repente. Simplemente para adicionar a la complejidad que usted ya ha mencionado, a pesar de que hay muchos grupos científicos trabajando en esa persecución evolutiva de los viruses, el problema radica en que la expresión de esos cambios no necesariamente dan unas afectaciones clínicas en severidad. Igualmente, epidemiológicamente pueden no mostrar una expresión. Eso lo hace aún más complejo.
pudiesen haber cambios evolutivos importantes que no tienen una expresión ni clínica ni epidemiológica. Complejo. Sí, justamente en eso se llama epigenética, y tenemos ahora en NAMRU, solo para hacer un poco de propaganda, algo revolucionario, porque se empezó con proteómica, que decía qué proteínas hay en el citoplasma, después se dieron que hay un montón ahí, están flotando. El siguiente paso fue secuenciar el RNA mensajero, que teóricamente era una expresión del código genético del núcleo para que haga algo la célula, y se encontró que hay un montón de RNA flotando que no se traduce. Y lo que hemos montado en NAMRU ahora se llama secuenciar lo que en ese instante el ribosoma está produciendo. Entonces se saca una muestra de sangre, se paraliza en ese instante el producto biológico y se determina qué estaba haciendo el ribosoma, qué proteína estaba produciendo. Y para darles una idea, en dengue hemos encontrado 3.000 genes que se activan por una infección por dengue en células humanas. Hay genes que se upregulated, que están activos, otros que son inactivados, y hemos logrado clasificarlos qué hacen en el cuerpo. Y hay una teoría que estamos todavía a nivel experimental, que posiblemente el dengue severo y el dengue hemorrágico es más producto de cómo nuestro cuerpo responde a la infección que algo que te dio la primera infección, segunda infección y todas las otras teorías que no han del todo cumplido. Parece que es más el huésped y su riesgo a cómo responde ante una infección que te lleva a esa severidad. Entonces hay mucho tema por avanzar en la parte genética, y Dios mediante algún momento va a traducirse en una ayuda concreta a las poblaciones. ¿Querías agregar algo? Ya. Para el cólera, agradezco la pregunta. Hay otra charla, pero si la quiero resumir, no es tanto las condiciones de higiene y esto, y ojalá que la OPS haga suya este pedido. Alguien se equivocó y dijo: trata tu agua y la pones en tubos y la llevas a las casas. No hay discusión en ese aspecto. Pero el otro lado dijeron: el Producto Bruto Interno de cada organismo humano, deposítelo en un lugar llamado retrete o water, como quieran, lo ponen en un tubo, aprietan un botón mágico y se va a la casa. Y se ha pensado que con eso está hecho el trabajo. Y nadie se da cuenta que todos los tubos de desagüe van al río, van al mar, sin tratarse. Entonces, si tú ves por qué no prenden epidemias como el cólera en Estados Unidos, en Europa, es porque ya ellos todos tratan su desagüe. Es más, es un dispendio. El 98% del desagüe es agua. Entonces, botarlo, más en una ciudad como Lima, que botamos 30 metros cúbicos por segundo de desagüe al mar sin tratar en el desierto. Entonces, tenemos que convencernos que vale la pena que nuestra cuenta de Sedapal se triplique y que logremos pagar el costo de tratar el desagüe. Al miedo de la epidemia del cólera, Chile lo hizo. ¿Y qué pasó con Santiago? Desaparecieron todas las entéricas. Desapareció hepatitis, tifoidea, todo, porque trataron su desagüe. Entonces, tenemos que tratar desagüe. Sedapal invirtió millones de dólares en la planta Mesías, que un grupito de un pueblo joven impidió que salga al mar, y está ese proyecto parado. Millones de dólares por no convicción. Entonces, ese es el tema sanitario. Y el tema de vacunas, sabemos que hay vacunas, no creo que produzcan una inmunidad de por vida, van a tener que vacunarse relativamente cerca a la epidemia, parece que 4 años ya pierdes la inmunidad. Entonces, el concepto actualmente es de que, habiendo varias vacunas de candidatos al cólera, tener un stock, y es más de nuevo el pedido de la OMS, de tener en algún lugar del mundo un suficiente stock de vacunas para poder, digamos, justamente lo que decía el doctor Suárez, usarlo al inicio de una epidemia severa para que se aterrice un poco la velocidad de propagación y permita al sector sanitario adecuarse a un manejo clínico adecuado, porque finalmente nadie debe morir por cólera. Yo cuando era estudiante en Maryland, con Mike Levine, para probar vacunas, le dábamos cólera grave a un voluntario, y mi rol como médico era que no se muera, y tenía que ponerle pues 40 litros endovenosos con bombas, con todo, a un voluntario que le dio cólera grave, para ver si que le tocó placebo, no era la vacuna. Entonces, y no se morían. O sea, uno puede evitar esas muertes, pero tiene que estar preparado. Entonces, la vacuna, yo pienso que va a ser difícil pues vacunar a todo el Perú con una vacuna, o tener un stockpile de 30 millones de vacunas, ¿no?
que pueden expirar. Entonces, esa estrategia no se ha del todo medido. Pienso que en África es el lugar ideal, porque está circulando y cada 4 años regresa a Mozambique, regresa para acá, y es el sitio donde todavía la infraestructura de salud no está hecha para mejorar el manejo adecuado de cólera, y ahí deberían probarse estos conceptos. Sí, en relación a la pregunta. Sí, yo solamente quería mencionar que en relación a la primera pregunta, es que el tema no solamente tiene que ver con los microbios, sino que tiene que ser con los seres humanos, y esa interacción digamos, nos hace aprender todos los días, porque frente a un mismo virus, 2 personas tienen respuestas diferentes, y está basado en cómo las otras cosas que uno tiene uno dispara determinados genes que hacen proactivos y producen enfermedad, y en otros casos no. Por eso el tema no es tan simple de cambiar un microbio, sino tenemos que entender mejor el proceso de la respuesta del ser humano frente a esos microbios, y por ahí van las cosas. El segundo aspecto, en cuanto a la pregunta de cólera, yo quiero recordar que al comienzo de Haití mucha gente se opuso a que se vacunara, y usaron este argumento, decían no, porque si ahora vacunamos, ahora la gente no va a preservar las normas de control. Y yo me acuerdo que tuve una discusión muy acalorada con un amigo dominicano que le decía, ustedes van a comenzar a contar los muertos, porque hoy día sí hay vacunas. En el año 91 en Perú no teníamos vacunas, pero ahora sí hay vacunas. Y entonces sí, pero hay 2 millones nomás de stock. Bueno, úsenlo donde tenga que usarse. Por supuesto que eso el Estado tiene que ser fuerte, porque si al Perú llegan vacunas de cólera, en el momento de cólera, se va a vacunar la gente de Miraflores, de San Isidro, no sé cuánto, que son donde no va a haber cólera. Entonces el Estado tiene que tener suficiente fuerza para decir, se va a vacunar en las áreas severas porque no tenemos vacunas para todos. Y yo creo que eso debe ser otra enseñanza que deberíamos reforzar. Y finalmente, en cuanto a la pregunta de César sobre vacunas de vías respiratorias, yo diría que en general el desarrollo de vacunas requiere una alta tecnología y un alto conocimiento. O sea, el desarrollar una vacuna es un proceso bastante complejo. Fíjense que durante años hubo una gran producción de vacunas. Cuando comenzaron a haber juicios contra las compañías, porque 1 de cada 2 millones de niños hacía polio por vacuna oral o determinadas cosas, en la década de los 90, entre el 80 y 90, la industria farmacéutica redujo su inversión y no aparecieron vacunas. Cuando en Estados Unidos se cambia y se crea una ley de excepción, que no se podía hacer ese tipo de juicios, inmediatamente la producción, y solamente 2 compañías produjeron 7 vacunas que hoy en día son utilizadas. Es decir, el producir vacunas es un tema económico de un alto costo. Y finalmente, yo creo que lo que requiere al final los países, como se ha mencionado, es un apoyo multirregional, pero que se requiere tecnología muy importante para desarrollar la vacuna, pero después viene una segunda cosa, que es la producción de la vacuna. O sea, la producción de vacunas es un tema altamente complejo. Yo recuerdo que he tenido varias veces discusiones cuando en el Perú se producía la vacuna Fuensalida para rabia. Somos 2 países en el mundo que usamos eso, cuando ya ha sido superado largamente la vacuna para rabia, y no usar esa vacuna. Sin embargo, todavía en el Perú no salimos de esta condición. Yo creo que de nuevo es importantísimo tener la opción de tener un desarrollo tecnológico, no solamente que crear vacunas, sino producir vacunas. Es un tema altamente complejo que tendrá que verse, y yo estoy de acuerdo, con una situación regional de manera importante, ¿no? Bien, invitamos al doctor Pretel, por favor, si podría alcanzarme. Sí. Saliendo de la parte científica, creo que la parte administrativa es otro tema que Lucho Suárez nos ha preocupado y lo ha remarcado. Es decir, este problema de la descentralización en salud, que no ofrece ninguna garantía, y que la reforma del sector tampoco está contemplando ni actuando en corregir este serio problema. Es decir, los fondos han desaparecido para responder frente a una emergencia. Entonces, yo creo que esto debe llamarnos
a reflexión en la parte administrativa de corregir los vicios con que se crearon estas regiones con facultades de casi estados autónomos que no responden y no están preparados, no tienen la capacidad ni siquiera para preparar equipos. Quería remarcar ese aspecto que Lucho nos ha traído. Gracias, doctor Pretel. Perdón, ¿quería intervenir? Sí, podría alcanzar el micro, por favor. Sí, la parte posterior. Buenas noches, agradezco a los ponentes por todo lo que nos acaban de decir. Soy una médico del primer nivel de atención. Tenía temor de manifestar mi pregunta porque temía caer quizás en el ridículo por la pregunta, pero con la última expresión del doctor Gotuso me animo de todas maneras, igual la iba a preguntar, en el sentido de que me preocupa mucho todo lo que se está diciendo y que de alguna manera ya tenemos una idea y hoy día, ¿no?, más claro sobre problemas no solo de nuestro país sino del mundo. El doctor Suárez manifestó que debemos tener mucha humildad y yo creo que sí, esa es una gran verdad, porque se ve que cada vez sabemos mucho más, pero sin embargo nos damos cuenta que las investigaciones todavía dejan mucho que desear. Todavía hay mucho por aprender. Los virus, como decía uno de los doctores, nos van demostrando que son más inteligentes y que van perfeccionándose y ganando la batalla. Me preocupa el doctor que manifestó del sistema de salud, hablaba de un fortalecimiento de la organización de servicios de salud, y eso espero sinceramente que vaya de la talla de la responsabilidad de las autoridades, de una fortalecimiento de la infraestructura de los servicios de salud, que realmente nosotros estamos en el día a día donde no hay vacunas. En este momento en el establecimiento donde yo estoy no hay vacunas de la influenza y los pacientes vienen, tenemos que decirle que no, ni para el personal de salud, no hay medicinas y hay una serie de carencias que dada una pandemia, pues definitivamente si con la tuberculosis y una serie de enfermedades que las tenemos día a día realmente no se puede responder como quisiéramos, imagínense con una pandemia. Y me pareció muy interesante lo que decía el doctor que habló de la Yersinia pestis, que sabemos muy bien de los determinantes de la salud y que tenemos que tomarlos en cuenta, y del estilo de vida de las personas, del ser humano, y de ver la medicina de esa manera humanizada e integral, y no solamente la parte biológica que muchas veces nos han enseñado, sino ver más allá el medio ambiente de mi paciente, el entorno, el trabajo que realiza, si tiene actividades recreativas, etcétera, etcétera, sino también el estilo de vida de la rata, el estilo de vida de la pulga, el estilo de vida del virus que acaba de decir el doctor del NAMRI, que me llamó mucho la atención, que han detectado miles de variantes de respuesta de trabajo de los virus. Entonces yo lo que quería preguntar, disculpen por cansarlos, pero tratando de sustentar mi pregunta, es si existe algunos estudios donde tomen en cuenta el estado emocional de las personas ante la respuesta de estas presencias de virus y de todas las reacciones que desencadenan en el ser humano, para poder responder, porque estamos viendo que con las vacunas todavía hay mucho por hacer. Como decía el doctor Cabezas, el saneamiento es un problema repetitivo, de que todavía falta mucho por hacer y que pueden tener una gran influencia, pero también hay que tomar en cuenta, creo yo, al ser humano, como decía el doctor Gotuso, y que tanto eso, si existen estudios donde se tome en cuenta para las enfermedades infecciosas, y qué tanto podríamos hacer en eso. Gracias. Gracias, doctora. Sí. Bueno, doctor Pamo, creo que sería la última pregunta. Una pregunta para el doctor Lanata. Si la cepa del vibrio cólera de la epidemia que tuvimos en el 90-91 procedía de Angola, entonces podemos afirmar que lo que ocurrió en Perú no era la cola de la séptima pandemia, no forma parte de la séptima pandemia. Esa es mi pregunta. Y el otro punto es un comentario, me gustaría escuchar, no sé qué opinan ustedes al respecto, cuando ocurrió el terremoto en Ica,
hicieron una vacunación masiva para fiebre amarilla y hubo 5 muertes que la OMS hizo los estudios correspondientes y emitió los resultados en el sentido de que estaban relacionados con esa vacuna. La pregunta yo la formulé en una reunión académica donde había funcionarios del Ministerio de Salud. ¿Por qué vacunaron para fiebre amarilla en una zona donde creo que no hay fiebre amarilla desde fines del siglo XIX? Y la respuesta fue de que ante la bulla periodística de las, entre comillas, epidemias que suelen surgir en las catástrofes, la gente pedía vacunas. Entonces un alto dignatario del Ministerio dijo, bueno, ¿qué vacunas tenemos? Fiebre amarilla, póngale pues fiebre amarilla, ¿no? Con esto, para que vean cómo las decisiones políticas a veces son inadecuadas, inapropiadas y muchas veces, así como se causa daño por no hacer, a veces también lo hacen por hacer, ¿no? Ok, gracias, doctor Pamo. Bueno, en general estamos teniendo 3 preguntas finales. No sé si el doctor Quesada nos ayuda un poco en relación a la preocupación que hay del fortalecimiento de la respuesta en relación a la estructura de los servicios en el país. Gracias. Bueno, de lo que les había mostrado respecto a lo que se tuvo que desarrollar frente al ébola, eso no significa que hayamos hecho las cosas bien en todos los casos, ¿no? Creo que dista mucho a lo que tenemos que lograr como país. Realmente todos los esfuerzos que se han hecho hasta el momento quedan cortos ante la inseguridad y la probabilidad de que pueda ingresar una de estas enfermedades, ¿no? Ya se ha demostrado, fíjense, cuando ya se empieza casi a cantar victoria con el tema del ébola en África, aparece un caso en Italia. Entonces eso tiene que llamarnos a la reflexión. El trabajo tiene que ser coordinado, tiene que haber una respuesta intersectorial. Y uno de los mecanismos que tenemos es la Comisión Multisectorial Permanente, que ahora es permanente. Miren, eso quiero comentarle brevemente. La historia de lo que ocurre con el Reglamento Sanitario Internacional es muy difícil. Para poder lograr lo que hemos hecho, se ha tenido que esperar desde el año 2007 que estamos en esta pugna para lograr esta Comisión Multisectorial Permanente. Anteriormente hubo una Comisión Multisectorial Temporal, que al final se desactivó y no tuvo los resultados esperados. Ahora esta Comisión Multisectorial es permanente y la preside la Presidencia y Consejo de Ministros, o sea, tiene la voz cantante la Presidencia y Consejo de Ministros, que es la que pone prácticamente dirección a todas las acciones de esta comisión, y eso es una fortaleza como país. No debemos perder esto de vista porque este esfuerzo que está haciendo el país, que recién es desde el año 2014, es muy reciente esta propuesta de trabajo, es uno de los mecanismos que nos va a orientar en lo que tenemos que hacer como Estado. No estamos hablando como el Ministerio de Salud, no estamos hablando como el Ministerio de Transportes aisladamente, es como Estado. Esa es la respuesta que nosotros buscamos. Por otra parte, la pregunta sobre este centro de prevención y control. Lo que se está buscando en esta propuesta que se está desarrollando es una integración mucho más fuerte en todo lo fragmentado que está hasta el momento el Ministerio de Salud. Es cierto, desarrollamos actividades muy específicas, pero no estamos mirando al compañero que tenemos al lado que está buscando el mismo objetivo, pero lo estamos haciendo por diferentes caminos. Entonces lo que tiene que buscar este centro de prevención y control es encontrarnos en el trabajo a todos los integrantes, a todos los trabajadores, a todas las instancias del Ministerio de Salud para este objetivo que es único, ¿no? Que es la salud de la población. A veces sesgamos, por ejemplo, el trabajo respecto a estudios muy específicos que son muy buenos, son muy interesantes, pero a veces son de repente a título más profesional o a título personal porque estoy con un sesgo frente a ese tema. Pero tenemos que ver si es que ese trabajo que estamos desarrollando tiene una utilidad, una ligazón con la necesidad de la salud de la población. Entonces, eso es lo que se pretende, al menos es la esencia de lo que estaría conformándose. Ojalá se pueda cristalizar ese sueño de tener un centro de prevención y control que no solamente englobe el Ministerio de Salud, sino en algún momento a otros sectores que tienen la respuesta en parte a este tipo de problemas. El ébola lo ha demostrado. Si no trabajamos con migraciones, si no trabajamos con el Ministerio de Transportes, si no trabajamos en otros casos con el Ministerio del Ambiente, no trabajamos con el Ministerio de Agricultura,
por el tema de SENASA y lo que es la zoonosis que también nos acechan y nos afectan como población. Entonces tendríamos pues muchos problemas que todavía no vamos a saber cómo solucionarlos. Doctor Lanata, en relación a la pregunta del doctor Pamo y sobre la procedencia de Angola. Sí, a ver, la séptima pandemia se inicia en el año 1961 en las Islas Célebes. De ahí se ha venido expandiendo a todo el mundo. Lo que es el mismo Vibrio del Tor, es el mismo clon que va. Lo que pasa es que ahora con técnicas moleculares, cada vez que el vibrio va reproduciéndose, va ligeramente cambiando su composición genética. Y ese árbol que mostré en la fotografía es la filogenesia de las cepas que uno va encontrando en varias partes del mundo. Entonces ahí uno puede rastrear más o menos de dónde viene, y según estos cambios que se producen cada vez que está reproduciéndose la bacteria, podemos encontrar cuándo es que llega la bacteria acá y de dónde. Entonces no es que se aparte y ese es un nuevo clon o es una nueva cepa de vibrio que no tiene ninguna relación con la que se origina el año 61, es la misma séptima pandemia, simplemente que se va a ir expandiendo y le podemos ahora con métodos moleculares como la huella digital seguir de dónde ha venido, y eso es una herramienta epidemiológica de primer nivel. En las preguntas que usted habla, yo estuve en una reunión hace poco en el INS sobre prioridades de investigación en el país. Me quedé asombrado del representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ese señor sabe más de salud pública de lo que yo pensé que existía. Y analiza en el MEF costo-beneficio de todas las prioridades nacionales de salud. Han identificado 108 intervenciones que son costo eficaces y transfieren a las regiones dinero para implementarlas. Sin embargo, vas a la región y preguntas ¿dónde está eso que incluye investigación? Y te dicen que, o sea, exactamente, se ha transferido funciones, pero no está terminado el mecanismo para que pueda ser eficaces en implementar y responsable en ello, porque si te transfiero y no haces bien, debería el Estado en algún momento dado decir, ¿sabes qué? Te intervengo. Hasta que no hagas bien las cosas te voy a mirar bien de cerca. Y apenas ya las haces bien, te dejo. Esa parte yo pienso que es el Congreso finalmente que va a tener que discutir, ¿no? Sobre esta última parte, hicimos un estudio de los 25 últimos años del efecto de la descentralización, pero no solo en el Perú, incluido Brasil, Colombia, Guyana. Es la misma historia, con diferentes matices. Y el problema es que queremos crear un proceso de centralización sin gente preparada, sin normatividad. Es como transferir de la noche a la mañana otra función, con la misma gente, con todos los defectos. Entonces, mientras no entendamos que eso es fundamental de preparar para hacer los cambios, vamos a estar permanentemente en estos problemas. No es solo un problema en Perú. Y yo quiero compartirles una última reflexión. Todas estas pandemias, ¿dónde se originan? Se originan en países altamente, densamente poblados. Países pobres, con la convivencia con insectos, con animales extremadamente cercanos. O sea, la peste se limpió de Europa. La mayor parte de las enfermedades pandémicas se limpian de los países desarrollados que logran adquirir y tener desarrollos sanitarios diferentes. Entonces, en realidad, no solamente yo soy un convencido que se requiere entender mejor y tener, por ejemplo, la parte genética. Las bacterias tienen respuesta para cada situación. ¿Qué pasa si baja a 26 grados? Tiene una cromosoma que se activa y funciona y sobrevive a los 26 grados. Si sube a los 37, tiene otro tipo de respuesta. Nosotros no tenemos ese tipo de respuesta. Tenemos que estudiar y entender. Pero solo con eso no solucionamos. De la parte de las soluciones, lamentablemente las enfermedades tienen un componente político, de mejor orden, de entender que un bien común, ese es parte de nuestro problema. Bueno, muchas gracias a los ponentes. Seguramente que la doctora Guaro, el doctor Suárez también tendrán
deseo de seguir participando y las preguntas también del auditorio. Lamentablemente el tiempo ya nos ha ganado. Dejo al doctor Alarcón para que dé un comentario final. Bien, gracias. Bien, en realidad esta reunión ha sido bastante rica en ideas, en evidencias interesantes, ¿no? Nuevas explicaciones, y yo solamente quisiera resaltar que no hace sino demostrar un principio fundamental en epidemiología, que es la variabilidad. O sea, en epidemiología la expresión de todos estos fenómenos que se han dado se traduce en variabilidad, no hay epidemias iguales, ni pandemias iguales, y entonces ese aspecto es el que motiva un poco la necesidad de estar constantemente investigando, porque en ese sector de variabilidad radica la ignorancia nuestra, y cada vez tenemos que aprender de esos de esas expresiones de variabilidad para poder tomar nuevas medidas o adelantarnos en medidas. Entonces yo creo que eso es muy interesante, y dentro de esa variabilidad están los servicios de salud, está la organización de los servicios de salud, que son los que nos han marcado, ¿no?, la diferencia en muchas de las respuestas a las epidemias que se han dado en nuestro país. Para terminar, invito al doctor Botuso a un comentario final y cerrar la sesión de hoy día. Bueno, creo que acá están nuestras autoridades, la academia, para que realmente se evalúe los diversos aspectos que se ha comentado. Se ha hablado de varios temas, algunos de ellos creo que deben ser reflexionados de manera intensa. Creo que el tema de regionalización en salud será también un tema importante a tratar cuando uno habla de esta condición. La responsabilidad de las autoridades de salud frente a decisiones tiene que ser muy clara. Lamentablemente en el Perú, en los últimos años hemos visto con tristeza cómo un chofer de un bus comete un accidente y tiene 104 faltas y nunca lo sancionaron, o que un viceministro decide vacunar porque quiere calmar esto y no es responsable, o como el presidente de la región de Puno decide no vacunar a los niños porque esas vacunas enriquecen a los judíos neoyorquinos, y dejó de vacunar en Puno y los chicos se siguen muriendo de neumonía, pero no son responsables de esas decisiones. Yo creo que la regionalización en salud y la posibilidad de hacer controles de pandemias pasan por diversas condiciones que han sido comentadas acá, y yo creo que ha sido una revisión muy adecuada para esta posibilidad, y que el Perú siempre tendrá que estar preparándose todo el tiempo para esta condición. Yo lo único que quisiera es de nuevo agradecer la confianza tanto al doctor Burstein como al doctor Patrick de darnos la oportunidad de estar esta noche acá. Muchas gracias.